Bendiciones, amados hermanos. Me alegro mucho de estar una vez más acá para estudiar la palabra de nuestro Dios. Estamos estudiando la materia aclarando la confusión carismática neopentecostal. El tema de esta ocasión es el evangelismo de la prosperidad, perdón, el evangelio de la prosperidad. Y vamos a orar a nuestro Dios, ¿verdad? Para que Él nos dé su dirección. Padre y buen Dios que estás en gloria. En esta hora venimos delante de tu presencia, mi Cristo, para darte las gracias por la oportunidad tan maravillosa que nos das de poder estudiar tu palabra, Señor. Bendícenos. Pedimos, Padre, que nos ayude, Dios mío, para que podamos entenderla. Te pedimos por el ministerio de la iluminación de tu Espíritu Santo, Señor, para a mi persona, Dios mío, ayúdame para poder explicarlo de la mejor forma, pero también a los hermanos que están aprendiendo, Señor, que ellos puedan entenderlo. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, estamos estudiando entonces en esta ocasión el Evangelio de la Prosperidad y vamos a ir rápidamente a las Escrituras y vamos a ver qué es lo que Gálatas capítulo 1 y versículos del 6 al 9 nos dicen. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Cuando uno habla, hermanos, con pentecostales, no debemos comenzar nuestra conversación hablando de los dones espirituales. No debemos de comenzar hablando si hay lenguas todavía en en nuestro tiempo. Es mucho mejor hablar de la autoridad de la palabra de Dios y del evangelio de la gracia. Porque cuando ellos entiendan bien el evangelio de la gracia, hasta entonces ellos van a poder ver otros problemas en el movimiento de ellos. Y no hay un mensaje más que Satanás le gusta atacar y atacar más, sino que es el evangelio de la gracia. Y como nosotros, hermanos, como estudiantes de la palabra de nuestro Dios, estamos aprendiendo, necesitamos nosotros proteger el evangelio, ¿verdad? Necesitamos protegerlo así como Pablo lo protegía en cuanto a su pureza. Necesitamos predicar el evangelio en cuanto a su contenido y rechazar los falsos evangelios, tantos falsos evangelios que hay en nuestros medios. Y debemos discernir cuál es el evangelio de la gracia, ¿verdad? Y debemos entender también cuando el evangelio de la gracia está bajo ataque. Aquí en Gálatas vemos una de las palabras más fuertes del apóstol Pablo. Aquí pronuncia un anatema para un ministerio que no predica el mismo evangelio que Pablo estaba predicando. El evangelio que Pablo predica era que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó para ofrecernos salvación como un regalo gratuito que recibimos por la fe sola en Cristo Jesús solamente. Es decir, que la salvación es solamente por la gracia, por medio de la fe sola en Cristo Jesús solamente. Pero los grupos pentecostales y los grupos carismáticos hoy en día predican el evangelio de la prosperidad. Si ustedes ven en la televisión, en TVN, si ustedes ven en Enlace, ese es el mensaje que está siendo predicado y está siendo predicado constantemente. Esos son los predicadores que están ahí, pero ese no es el evangelio verdadero y nosotros debemos de conocer esta herejía. Así que la vamos a explicar. La posición debemos de entender qué es el evangelio de la prosperidad. Número uno, los defensores de esta creencia generalmente enseñan que si usted está en la voluntad de Dios, usted tendrá salud y riqueza. Es por eso que se llama
el evangelio de la prosperidad. Ellos dicen que Dios quiere que se vuelvan saludables y ricos, que la cruz de Cristo nos proveyó esto y que la falta de la sanidad y de la riqueza es una vida espiritual que tiene falta de fe. Y muchas personas han creído este mensaje. Entonces, ¿cómo es que ellos utilizan la palabra de nuestro Dios para sustentar esto? Porque para que ellos puedan tener credibilidad, tienen que tomar versículos de la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a ver algunos versículos de los que ellos usan como fundamento o como la base para sustentar lo que ellos predican. Segunda de Crónicas 26 del 1 al 5. Dice de la siguiente manera: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 17 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días que buscó a Jehová, vean cuál es la clave de ellos, dice, Él le prosperó. Esta es la palabra que ellos usan. Él le prosperó. Entonces los pentecostales, los carismáticos, los que predican la prosperidad, le van a decir, ¿ha cambiado Dios? Y la respuesta lógica es, no, Dios no ha cambiado, Él no cambia. Entonces ellos le van a decir, y si Usías buscó al Señor y le prosperó, lo mismo va a hacer con usted. Si no tenemos salud y riquezas en nuestra vida, es porque nuestros corazones no están rectos ante los ojos de Dios y no lo estamos buscando. Y es por eso que no prosperamos. Algunos de ustedes tienen problemas financieros. ¿Y es por qué? Porque no están viviendo por fe. Si ustedes están buscando al Señor de corazón, deberían estar manejando un BMW, deberían de estar manejando un Mercedes-Benz, deberían de estar manejando un Ferrari, deberían de estar manejando un Rolls-Royce, no un Toyota viejísimo o un Datsun del año 30. Eso es lo que los del Evangelio de la Prosperidad le dicen a la gente. ¿Cuál es la base que ellos toman? Y él le prosperó. Josué 1:8, Isaías 53:5. Hay algo clave que ellos toman de aquí de Josué 1:8 y dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Miren lo que dice acá, Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien, dice. Esa es la palabra que ellos buscan. Y el pastor carismático o pastor de la prosperidad le va a decir a usted, ¿ha cambiado Dios? Y la respuesta lógica es no. ¿Las promesas de Dios todavía son verdaderas? Así que si esto es así, si hacemos lo que es correcto ante Dios, Él le va a prosperar con salud y riqueza. Ellos dicen que si nos enfermamos es porque tenemos algún pecado. Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué le va a decir esos predicadores? Por su llaga fuimos curados. Y el pastor le va a decir a usted, ¿ya ven por qué murió Cristo? Él quiere sanar nuestras enfermedades.
Entonces, si nos enfermamos, es porque nos faltan las bendiciones de Dios. Pero, ¿cuál es la primera cosa que deberíamos notar en estos pasajes? Los versículos que hemos tomado es que todos están en el Antiguo Testamento, pero también usan algunos del Nuevo Testamento. Marcos 10, 29 al 30. Mire lo que dice. Respondiendo Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces los pastores pentecostales de la prosperidad, los carismáticos le van a decir, ya ven, aquí Jesucristo nos promete casas y otras cosas más. Y ellos le van a preguntar a usted, ¿en qué tipo de casas viven ustedes? Tú eres el hijo del rey, tú no tienes que estar alquilando. Tú no tienes que estar rentando, tú eres el hijo del rey. Deberías de vivir en un propio castillo, deberías de vivir en una mansión. Tú no estás para vivir ahí rentando en un rincón a un ladito. Tú no estás para eso. Tu padre es el rey. Pero la realidad de esto, hermano, es que solamente los líderes de este movimiento viven en mansiones y en castillos. ¿Por qué? Porque los compran con el dinero que la gente les da a ellos. Y ellos son los que manejan los Rolls Royce, los Mercedes-Benz, mientras que la gente que está ahí, la que está asistiendo a la iglesia, están sufriendo. Pero ellos son los únicos que prosperan. La demás gente no prospera, sino solamente ellos. Número dos, los defensores de esta creencia específicamente enseñan esto. Muchas creencias falsas desatendiendo el contexto bíblico. Muchas creencias falsas desatendiendo el contexto bíblico. Cuando estudiamos la Biblia, siempre es muy importante poner atención al contexto. Muy, muy importante. Segunda de Crónica, versículo 26, los versículos que acabamos de leer. ¿A quién se le escribió? ¿Se le escribió a Israel o a la iglesia? Se escribió a Israel, no a la iglesia. Josué 1 fue escrito a Israel o a la iglesia. Fue escrito a Israel, no a la iglesia. Isaías 53:5 está hablando de sanidad física o de sanidad espiritual. Está hablando de sanidad espiritual. Debemos nosotros de tomar muy en cuenta el contexto. Si no tomamos en cuenta el contexto y no sabemos de qué es lo que está hablando y a quién se dirigió, vamos a cometer muchos errores aún nosotros, podemos ser engañados. Pero vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento, porque necesitamos, hermanos, trazar bien la palabra de Dios. Pocas veces nosotros vemos pastores pentecostales enseñando el evangelio de la prosperidad por medio de estudiar la Biblia versículo tras versículo y libro tras libro. Necesitan escoger un versículo de aquí, otro de allá y otro más de allá para que pueda apoyar esa enseñanza. Pero nunca se basan en el contexto completo. Pero ellos no son los únicos que hacen esto. Hay bautistas que también lo hacen. Hay pastores de la misión centroamericana también que lo están haciendo. Los testigos de Jehová lo hacen. Por eso es muy necesario poner atención al contexto, porque muchos lo están haciendo y las iglesias cristianas están siendo plagadas de muchas falsas enseñanzas. Déjenme ilustrarlo de esta forma. La Biblia dice que Judas fue y se ahorcó. Y otro versículo dice también, ve y haz lo mismo. Y otro versículo dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y todo está en la Biblia. Ahora la pregunta es, ¿Dios quiere que nosotros nos ahorquemos?
Dios quiere que nosotros hagamos lo mismo que Judas hizo. Dios quiere que lo hagamos pronto. No, debemos poner atención al contexto. ¿De qué está hablando? ¿A quién se dirigió? ¿Por qué se dirigió? ¿Fue antes de la cruz? ¿Fue después de la cruz? ¿Se fue escrito a Israel? ¿Fue escrito a la iglesia? ¿Fue antes de Cristo? ¿Después de Cristo? Todo eso es muy importante. Los defensores de esta creencia específicamente enseñan que la fe es una fuerza y usted necesita ejercer fe en su fe. Hay gente que piensa que hay poder en lo que ellos dicen. Ellos dicen las palabras tienen poder. Las palabras que usted dice tienen poder. Hay poder en sus palabras porque piensan que la fe es una fuerza y que uno saca su fe cuando habla la palabra. La Biblia enseña que el valor de la fe no está en la fe, sino en el objeto. No está tampoco en el sujeto y tampoco está en el tipo de fe ni en la cantidad de fe, sino en el objeto donde usted coloca su fe. El creyente, los defensores de esta creencia específicamente también enseñan esto, que el creyente es un pequeño Dios, quien le ordena a Dios hacer las cosas que él quiere. Y esto, esto está feo, se está poniendo cada vez más feo. Que usted le puede ordenar a Dios para que él haga lo que usted quiere, eso es complicado y es muy triste. Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, ambos enseñan que un creyente es un pequeño Dios. Robert Tijón decía, no pidas a Dios alguna cosa, dile lo que quieres a él. Como si Dios es un genio que usted lo tiene en la lámpara mágica y usted la está frotando y cuando usted la frota va a salir el genio y le va a conceder todo lo que usted diga. Dios no es el genio de la lámpara mágica. Dios no es Aladín. Él no está aquí para servirnos, sino que para que nosotros le sirvamos a Él. Ellos también enseñan esto. Cristo tomó la naturaleza de Satanás en la cruz y tuvo que ser torturado por demonios en el infierno, donde el Espíritu de Jesús tuvo que nacer de nuevo. Esto es algo que lo del Evangelio de la Prosperidad enseñan y cada vez, cada cosa que ellos enseñan, todas estas falsas enseñanzas no tienen nada que ver con las Escrituras. Ellos dicen que cuando Jesús murió fue llevado al infierno durante 3 días, donde Satanás y los demonios lo torturaron para pagar por nuestros pecados. Ahora la pregunta, ¿eso es verdad? Claro que no. ¿Por qué? Porque sacan de contexto lo que las escrituras dicen en Primera de Pedro 3 del 18 al 20. Ellos sacan esto completamente fuera de contexto. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Padeció por los pecados? Sí. El justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora, ¿lo torturaron los espíritus? No, aquí no dice eso. Y dice los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Entonces, lo que ellos dicen lo dice la escritura, no. ¿Qué es lo que Cristo gritó desde la cruz? Consumado es, no desde el infierno. Él murió en la cruz por nuestros pecados, los pagó en la cruz, no en el infierno. Él no fue torturado en el infierno, ni por Satanás, ni por los demonios, ni por nadie. Él no pagó los pecados en el infierno, los pagó en la cruz. Dios promete prosperidad financiera a aquellos que plantan la semilla de la fe. Esto lo enseñan ellos.
Esto es prosperidad física y financiera. Quizás algunos de ustedes estén de acuerdo con algunos de estos puntos de vista, pero la pregunta final es, ¿qué dice la Biblia? La pregunta no es qué es lo que es lo que ellos dicen. No, la Biblia, ¿qué es lo que dice? Porque la Biblia es la máxima autoridad. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Los adherentes arriban a estas conclusiones debido a esto. ¿No? La salud espiritual resulta en sanidad financiera, así como la enfermedad se debe al pecado y a Satanás. Lo que están diciendo es esto. Si uno está bien espiritualmente, va a estar bien físicamente y también financieramente. Y también están diciendo que la enfermedad es debido al pecado y a Satanás. En cierto punto, en cierto punto, el pecado trae enfermedad. Pero ellos usan esto y lo tuercen completamente. ¿Para qué? Para apoyar su doctrina. Número 4. Este error también se le llama, son diferentes nombres en realidad, lo que recibe el Evangelio de la Prosperidad. Este error también se llama de la siguiente forma, el movimiento de la palabra, fe. Este error también se llama palabra de fe. Este error también se llama confesión positiva. Este error también se llama nómbrelo y reclámelo. Este error también se llama el evangelio de la sanidad y la riqueza o el evangelio de la salud y la riqueza. Estos nombres se reciben. Ahora, ¿a qué recurre esto? ¿O con qué tiene que ver esto? Recurre a nuestra naturaleza pecaminosa, recurre a nuestra carne, a eso recurre. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Pone la mirada en lo material, pero no en Cristo. ¿Qué le dicen ellos? Sus casas, ¿dónde vive usted? ¿Qué carro anda? ¿Cuánto dinero usted está ganando? Todo eso es material. ¿Dónde la gente pone la mirada? En lo material. Todo tiene que ver con lo terrenal, menos con Cristo. Menos con Cristo. Hace unos años llegó a Florida, Estados Unidos, un español llamado Ponce de León y andaba buscando la fuente de la juventud. ¿Y saben qué pasó? No la encontró. Nunca la encontró. Ahora la pregunta es, ¿por qué la buscaba? Porque en nuestra carne queremos vivir. Nadie quiere morir. ¿O alguno de ustedes quiere morir? No queremos morir. ¿Cuántos de ustedes están ansiosos por ser cada vez más viejos y más y más y más viejos? Las esposas de aquellos que tienen esposas quieren ser más y más viejas cada día. No, esto no es lo que está pasando. En nuestra carne queremos la sanidad, queremos la salud, queremos el bienestar. Eso es lo que queremos nosotros en nuestra carne. ¿Cuántos de ustedes quieren ser más y más pobres financieramente? Nadie. ¿Y saben qué? Satanás sabe esto y lo sabe muy bien. Él lo sabe muy bien, que eso es lo que nuestro deseo es, de nuestra naturaleza pecaminosa es ese. Él lo sabe muy bien. Entonces, en la historia de Job, ¿qué es lo que Satanás le dijo a Dios? Ah, este te honra porque tú le has bendecido. Mira cómo lo tienes, ¿verdad? Satanás sabe algo en cuanto a la naturaleza del ser humano. Así como pone una persona puede poner una banana enfrente de un mono y el mono sale corriendo detrás de esa banana, así mismo es lo que Satanás hace, poner el evangelio de la prosperidad. Ahora bien, Dios quiere que tengamos salud, Dios quiere que tengamos riquezas.
y estamos siguiéndola, como el mono sigue la banana. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que la gente quiere. Eso es lo que la gente anhela. Y nuestro enemigo lo sabe muy bien. Lo sabe muy bien. Job 2:4 dice, respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. ¿Qué es lo que el hombre quiere? Vivir. No quiere morir. ¿Qué es lo que naturalmente el hombre por su deseo de la carne quiere? La salud, el bienestar, el vivir bien aquí, vivir cómodamente. Eso es lo que el ser humano quiere. Ahora, ¿quién quiere estar enfermo y pobre? Nadie. Y Satanás sabe eso. Y tenemos una advertencia en la Biblia en cuanto a este evangelio falso, porque este evangelio no es nuevo. La pregunta ¿es esto una nueva enseñanza? Y la respuesta es no, esto no es nuevo. En los tiempos de Pablo ya estaban todas esas falsas enseñanzas. Y es por eso que Pablo le escribió a Timoteo y se lo dijo y se lo dejó muy en claro. Primera de Timoteo 6 del 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen las envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias. ¿De qué? De hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Óigame bien, toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Y qué dice? Apártate de los tales. Noten cómo estos falsos maestros concluyen incorrectamente que la piedad es un medio de ganancias. A esto se le llama falsa enseñanza. El versículo 5 dice que nos apartemos de tales personas, que nos alejemos de ellos, que no estemos más con ellos. Miren lo que sigue diciendo. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí tenemos una advertencia. Tengamos en mente que la Biblia no dice que el dinero es la raíz de todos los males. La Biblia dice el amor al dinero, esa es la raíz de todos los males. Ese es el problema, el deseo a tener más y más dinero. El evangelio de la prosperidad apela a nuestra carne en cuanto a esto. Judas capítulo 1, versículo 11 al 16, vea conmigo lo que dice. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, sí, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Judas habla de los falsos maestros. Hacen promesas vacías que apelan a la carne para obtener ganancias para ellos mismos. Y la escritura lo sigue diciendo.
Mire lo que dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicios contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Esto es lo que el Evangelio de la Prosperidad hace. Esto es lo que hace. Y esto es muy triste. Esto es muy triste para las personas. Póngales el dinero como que usted le pone la banana al mono, ahí va el mono detrás de la banana. Así es la persona, así somos los seres humanos. Este falso evangelio apela a nuestra carne, los deseos de nuestra carne. Segunda de Pedro 2 del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. La popularidad de este movimiento no significa que sea verdaderamente la palabra de Dios, porque el versículo 2 dice, muchos seguirán sus caminos destructivos. En el griego es la palabra apoleia, que significa destrucción. El versículo 3 habla de cómo ganan dinero tomando ventaja de la gente. ¿Cómo dice? Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Pero dice, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. No se tarda la condenación de ellos. Así que, hermanos, nosotros debemos de proteger el evangelio de la gracia. Ahora bien, la popularización de este evangelio. Y vamos a ver quiénes lo han hecho popular, quiénes enseñan el evangelio de la prosperidad. Los más conocidos promotores de estos falsos evangelios son algunos, ¿verdad? Y no tengan miedo, no los voy a mencionar a ninguno de ustedes, pero sí voy a mencionar varios. En inglés, los que predican en inglés, Kenneth y Gloria Copeland. Kenneth y Gloria Copeland. Kenneth Ahin. Robert Milton, quien cayó en desgracia porque tuvo problemas con sus impuestos. Robert Milton. Paul Grouch. Benny Hinn. Marely Heskey. Charles Kopp. Joyce Meyer, etcétera. Esos son los nombres de algunos que predican la prosperidad en inglés y son muy populares. Y ellos han hecho popular esta falsa enseñanza, esta falsa doctrina. Ahora vamos a ver algunos también de los que predican en español. Cash Luna, Ronnie Chávez, Ana Méndez, Carlos Rivas, Edgar Bertrán, Guillermo Maldonado, Dante Gebel, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque pareciera ser que Dante Gebel está un poco apartado en los últimos años de esto. Sin embargo, se ve una cercanía con Cash Luna demasiada, tanto que
En una oportunidad le preguntaron quién era el predicador favorito de él y él dijo que su predicador favorito era Cash Luna. ¿Usted los ha visto en la TV? Ha tenido, ellos han tenido mucha influencia por medio de la radio, por medio de la televisión y por medio de las iglesias y otros medios más, etcétera. Las redes sociales han sido muy populares, demasiado, demasiado populares. Entonces, la influencia de estas enseñanzas se refleja entonces vamos a ver los problemas en el siguiente punto. La influencia de estas falsas enseñanzas se reflejan acá, lo vamos a ver. Vamos a evaluar el evangelio de la prosperidad. Vamos a evaluar el evangelio de la prosperidad, los problemas del evangelio de la prosperidad. ¿Cómo puede este evangelio recor- recordar con la escritura? Perdón, ¿cómo puede este evangelio concordar con la escritura? Concordar con la escritura. ¿Cómo puede concordar con la escritura? Número uno, esta enseñanza falsa altera, mutila el evangelio de la gracia. Esta falsa enseñanza altera, mutila el evangelio de la gracia. Cuando escuchamos a cualquier persona hablar de la Biblia, la primera cosa que debemos nosotros evaluar es el evangelio. ¿Qué es lo que esa persona enseña acerca de la salvación? ¿Qué es lo que esa persona enseña acerca de Jesucristo? ¿Qué es lo que esa persona enseña acerca de la muerte y la de resurrección y de Cristo y cómo una persona puede ser salvo? Si ellos están incorrectos en este punto, de entrada, ellos van a estar mal en muchas otras áreas. De entrada, si ellos están mal en estos puntos, van a estar mal en otras áreas más. Van a estar equivocados. Y esta es una verdad tanto para las falsas enseñanzas como también para los falsos maestros. Ahora, una pregunta. ¿Cómo difiere la escritura con estos falsos maestros sobre la muerte de Cristo? ¿Cómo difiere la escritura con estos falsos maestros sobre la muerte de Cristo? Recuerden que algunos enseñan que Jesucristo necesitó ser castigado por los demonios en el infierno. ¿Este es el evangelio que ustedes predican? No, claro que no. ¿O predican que Cristo murió por nosotros en la cruz? ¿Cristo fue al infierno después de morir? La respuesta es que sí. Y lo vamos a ver acá en los pasajes de Primera de Pedro capítulo 3 y versículo 18. Mire lo que dice. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Sabemos por Lucas capítulo 16 que antes de la cruz, el Hades tenía dos partes o dos compartimientos. Una parte era el paraíso y el otro era el lugar de tormento. Lo vemos nosotros en el rico y Lázaro. ¿Verdad? Lo vemos ahí cuando Jesús describe eso. Uno era llamado el seno de Abraham y el otro pues era el lugar de tormento. Entonces también sabemos que hay otro lugar en la Biblia que se llama el abismo, es decir, el tártaro. Después de que Cristo murió en la cruz, su cuerpo fue enterrado en la tumba. Pero la pregunta es, ¿qué pasó con su espíritu? Pues
En esos 3 días Jesús hizo varias cosas. Y una de ellas es que fue a predicar a los espíritus encarcelados. Él no fue para que lo torturaran, ni los demonios, ni Satanás. Y estos espíritus que habla aquí el apóstol Pedro no son espíritus de seres humanos, sino que se refiere a espíritus de demonios. Y no son todos los demonios, sino solamente ciertos demonios que fueron desobedientes. ¿Y cuándo pasó esto? Miren lo que dice el versículo 20. El 19 dice, mire, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora, ¿cuáles espíritus eran? Aquí lo dice en el 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Allá está. En los días de Noé, los que desobedecieron allá, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Esto es impresionante. ¿En qué día fue esto? En los días de Noé. ¿Cuáles espíritus son? Son los espíritus de Génesis capítulo número 6. Son los demonios que intentaron detener la venida de Jesucristo, el Salvador. Jesucristo fue a predicarles a ellos directamente. Jesucristo no fue para predicarles el evangelio. En lugar de eso, sino que Jesucristo fue a proclamar el hecho de que Él vino y que ellos no lo pudieron detener. Ellos lo intentaron, pero no pudieron. Jesucristo fue a proclamar la victoria de Él. Segunda de Pedro, segunda de Pedro 2:4 dice. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, esta palabra infierno en la Biblia, quiero que le pongan atención, es la palabra tártaro. Dice, porque si no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Hay ciertos ángeles que han sido arrojados al infierno. La palabra griega aquí para infierno no es la palabra Hades, donde están los espíritus de los humanos, de los seres humanos que van muriendo. No es ese, los que no son salvos. Tampoco es la palabra para infierno que se describe el lago de fuego que es en el griego Geena, tampoco es esa palabra, sino que es la palabra tártaro, tártaro, el abismo. Es un lugar especial para ciertos demonios. Y estos son los demonios que pecaron en Génesis capítulo número 6. Judas 1 del 6 al 7 dice, y a los, óigame bien, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el día, para el juicio del gran día, perdón, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, ¿qué hacían los de Sodoma y Gomorra? Iban fornicando, pero una fornicación que era contra naturaleza. Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces aquí vemos otra vez que su pecado, el pecado de estos ángeles, de estos demonios, fue similar al de Sodoma y Gomorra. El pecado de estas ciudades era
de Sodoma y Gomorra era hombres persiguiendo a otros hombres para tener relaciones sexuales. Esto es algo que va en contra de la naturaleza. Ese es el punto aquí. Y en Génesis capítulo número 6 tenemos ángeles persiguiendo mujeres, algo que es contrario a su naturaleza. Así que cuando Cristo murió, su cuerpo fue a la tumba, pero su espíritu fue a predicar a ciertos demonios en el tártaro, en el abismo. Pero esta no es la única cosa que él hizo. Esta no es la única cosa que él hizo. ¿Qué le dijo al ladrón en la cruz? Él le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y aquí es donde Jesús fue. Pero después de ser resucitado y ascender al cielo, llevó a cada creyente del Antiguo Testamento hacia el tercer cielo. Y es ahí donde está el paraíso hoy en día. Ya no está en el Hades. Tenía dos compartimientos. Ahora el paraíso que estaba en el Hades, Jesucristo lo llevó al tercer cielo. Jesús realmente fue al cielo. Jesús realmente fue al cielo. Jesús realmente fue a las dos partes del Hades. A las dos partes del Hades. Él fue al Hades y fue al Tártaro. Él fue al Hades y fue al Tártaro. No fue a ser torturado por los demonios, sino que fue a mostrarse como el vencedor. Jesús realmente fue al cielo y también fue al Hades y al Tártaro, ¿verdad? Y no fue a morir allá. Y tampoco fue a nacer de nuevo allá, como ellos lo dicen. Él no nació de nuevo allá. Y tampoco él no necesitaba nacer de nuevo, sino que fue a mostrarse como el vencedor. El Evangelio de la Gracia promete sanidad física a través de la redención de Cristo. Ahora vamos con el Evangelio de la Gracia. Ya vimos el Evangelio de la Prosperidad, los problemas del Evangelio de la Prosperidad, las falsas enseñanzas que no concuerdan con las Escrituras. Ahora vamos a ver si el Evangelio de la Gracia promete sanidad física a través de la redención de Cristo. Un maestro en una oportunidad dijo esto. Una vez fui a visitar a una persona que estaba muriendo en el hospital. Era una pentecostal que estaba esperando en el quirófano. La esposa de ese hombre oró por él de esta manera. Dios, te ordeno que sanes a este hombre, porque tú has dicho en tu palabra que por tus llagas hemos sido sanados. Y lo declaramos en el nombre de Jesucristo. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. Y repitió esto por 5 minutos. ¿Y saben qué pasó? Se murió. Dios no garantiza sanidad física por medio de la muerte de Cristo. Pregunta, ¿Dios no garantiza sanidad física por medio de la muerte de Cristo? Sí y no. Aunque parezca como un político ahora, lo que en realidad quiero decir es que debido a la muerte de Cristo, un día vamos a ser sanados físicamente y eso será cuando Cristo venga por nosotros, porque recibiremos un cuerpo glorificado y no vamos a tener todas las enfermedades que ahora tenemos. Pero Dios no garantiza sanidad física en este cuerpo. Mientras estemos en este cuerpo, Él no nos garantiza eso. Usar Isaías 53 para probar esta falsa enseñanza es un error completo. Primera de Pedro 2:24 dice,
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. El que llevó nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Si nos fijamos cuidadosamente en estos versículos, vemos que Pedro no estaba hablando de sanidad física, sino que él estaba hablando de una sanidad espiritual, que nuestros pecados pueden ser perdonados, que la salvación ha sido provista debido a Jesucristo. Tercera de Juan 1:2, mira lo que dice. Amado, este es el apóstol Juan escribiéndole a Gallo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Algunos falsos maestros abusan de este versículo. Gallo estaba bien físicamente o espiritualmente. ¿Cuál era el deseo para el receptor de la carta? El deseo es que Gallo pueda prosperar físicamente como está siendo prosperado espiritualmente. Y esto es lo contrario al evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad dice: la razón por la cual usted no está bien físicamente es porque no está bien espiritualmente. Pero Gallo estaba mejor espiritualmente que físicamente, ¿verdad? Entonces, déjeme ilustrar esto. Déjeme ilustrar esto de la siguiente forma. ¿Alguno de ustedes ha tenido problemas físicos? Ahora bien, ¿es porque no está bien espiritualmente? ¿Es porque no ha confiado en el Señor suficiente? ¿Es porque no ha orado lo suficiente? Y si uno de ustedes tiene un hijo que tiene algún problema físico, esto quiere decir que no está bien espiritualmente. Esto quiere decir que tiene pecados secretos en su vida. Si lo que enseñan los del Evangelio de la Prosperidad es verdad, ellos nunca deberían enfermarse. De hecho, nunca deberían morir. ¿Por qué? Porque esto contradeciría lo que ellos enseñan. Ahora yo quiero que usted vea estos pasajes muy detenidamente. Mire lo que dice. Mas tuve por necesario, este es el apóstol Pablo, enviaros a Epafrodito. Y dice, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque sabíais, perdón, porque habíais oído que había enfermado. ¿Cómo está Epafrodito? Estaba enfermo. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. No solamente estuvo enfermo, estuvo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, perdón, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Y mire lo que dice el 30, importante, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Ven lo que dice acá? Porque es que estuvo enfermo Epafrodito y no solo enfermo, estuvo al borde de la muerte. ¿Estuvo enfermo por algún pecado secreto? No. ¿Estuvo enfermo por falta de fe? No.
¿Estuvo enfermo por falta de oración? No. Entonces, ¿por qué estuvo enfermo? Por la obra de Cristo, por su ministerio. Por el Señor es que él estuvo enfermo y estuvo cerca de morir. Esto es lo contrario al evangelio de la prosperidad. Ahora pueden ver ustedes la diferencia en esto entre el evangelio de la prosperidad y el evangelio de la gracia. ¿Pueden ustedes ver la diferencia? Cuando algo es bíblico y cuando algo no es bíblico, aunque tomen pasajes de la Biblia, pero para sacarlos de contexto. Número dos, esta enseñanza falsa falla en entender lo que es la fe. Esta enseñanza falsa falla en entender lo que es la fe. Cómo la escritura difiere con esto, ¿verdad? Sin embargo, ellos fallan en entender la fe. Ellos creen que la fe es una fuerza que debe ser activa y que cuando usted dice cosas positivas, está activando su fe. Pero la Biblia en ninguna parte enseña esto. El asunto no es la naturaleza de la fe, sino el objeto de la fe. El asunto es en quién está poniendo usted su confianza. Ese es el verdadero punto. Ahora, ¿cómo difiere la escritura con esto? Hechos 16, 30 y 31. Y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Ellos dijeron, cree. ¿En quién? En el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La palabra creer es un verbo transitivo. Por lo tanto, requiere un sujeto, pero también requiere un objeto. ¿Quién es el sujeto en esta oración? Es el carcelero. Es decir, el carcelero es la persona que debe creer. ¿Y quién es el objeto en esta oración? En quién el carcelero debe creer es Jesucristo. Debemos creer en él. Si el carcelero cree, pero no cree en el Señor Jesucristo, ¿de qué le sirve la fe? De nada. Puede tener fe, mucha fe, pero si no está en Cristo, eso no sirve. Pero si ponemos la confianza en Jesucristo y dependemos en Él, ¿cuál es la promesa que Dios da al carcelero? Que será salvo. Esa es la promesa que Dios da. Eso es lo que la Escritura enseña. En el griego la palabra creer está en tiempo aoristo y habla de una acción completa en un punto de tiempo. En otras palabras, no requiere una fe continua porque está en tiempo presente, porque no está en tiempo presente, está en el tiempo aoristo. Otra cosa que vemos es que la voz del verbo es una voz activa, es decir, que nosotros voluntariamente es algo que debemos escoger hacer. Nadie puede hacerlo por nosotros, es algo personal. Ahora, el modo del verbo es imperativo, eso significa que es un mandato, es una orden, es necesario para poder ser salvo. No dice cree y sea bautizado, porque el bautismo es una manera de demostrar que ya ha creído, pero no la condición para ser salvo. Tampoco dice cree y guarda los 10 mandamientos. Tampoco dice cree y asiste a la iglesia. La Biblia no dice cree y habla en lenguas. Una sola condición da la Biblia y un objeto. La condición es creer y creer en Jesucristo. Yo puedo creer en el caballo, pero eso a mí no me salva. Yo puedo creer que hay algo más allá después de la muerte, pero eso a mí no me salva. Yo debo de creer en Jesucristo, en su obra completa en la cruz del Calvario. Porque cuando Cristo murió y resucitó, hizo todo lo necesario para que nosotros fuésemos salvos. La salvación es un regalo de Dios que se recibe por la fe. El valor de la fe está en el objeto donde la depositamos. Está en el objeto donde apoyamos nuestra fe. Ahí está el valor.
Pero estos hombres del Evangelio de la Prosperidad no ponen el énfasis en el objeto de la fe, sino en cierta calidad o en cierto tipo de fe. Por eso es que nosotros predicamos y enseñamos el Evangelio para que la gente entienda en quién debe confiar. Ese es el punto, poner las cosas claras. Número 3, esta falsa enseñanza en la práctica convierte a Dios en un siervo en vez de un soberano. ¿Cómo lo hacen? Dándole órdenes a Dios para que haga ciertas cosas para ellos. Permítame hacerles una pregunta. Si usted tuviera a un rey y este rey viniera a su presencia, ¿ustedes le darían órdenes a ese rey para que haga algo por ustedes? Claro que no, no podemos darle órdenes a un rey. No le daríamos órdenes, pero podemos hacerle una solicitud para que haga algo por nosotros. Cuando oramos, podemos hacerle nuestras peticiones a nuestro Dios, pero nunca darle órdenes. Pero esto no es lo que el Evangelio de la Prosperidad enseña. Kenneth Copeland dice, no le pidas nada a Dios, ordénale que lo haga. Esto no tiene nada que ver con las escrituras. Esto no viene de Dios. Esto no es de Dios. Y esto no es la verdad. Esta es una mentira. Ahora bien, ¿qué es lo malo con la autoridad del creyente? Somos siervos, no somos soberanos. Somos siervos, no soberanos. La autoridad del rey para darle órdenes a Dios no es una enseñanza bíblica. No lo es, no tiene nada que ver. Número 4, esta falsa enseñanza socava o desmejora la de la escritura y su inspiración divina. Esta enseñanza falsa socava o desmejora la de la escritura y su inspiración divina. Si le preguntamos a los de la prosperidad si creen en que la Biblia es la palabra de Dios, ellos van a decir que sí. Sí, claro que sí. Pero en la práctica ellos disminuyen la suficiencia de las escrituras porque le añaden revelaciones propias o porque enseñan cosas que no están en la Biblia. Y ese es un problema grande. Por ejemplo, hay algunos que enseñan la risa santa. Dicen que si uno está lleno del Espíritu Santo, una de las formas o una de las manifestaciones es que uno se va a comenzar a reír sin control. Y esto será por mucho tiempo. Un maestro compartió esto con nosotros y él dice de la siguiente manera. Vi a un hombre en la televisión una vez que pertenece a un grupo llamado Reavivamiento Pensacola, que cuando estaba enseñando, la gente empezó a reírse sin control durante mucho tiempo, pero no porque estaban contando chistes, porque estaban hablando de Hechos capítulo número 5 acerca de Ananías y Zafira. ¿Qué les pasó a ellos? Cayeron muertos. Y la gente se estaba riendo a carcajadas descontroladamente. No hay nada de qué reírse en el capítulo número 5 del libro de los Hechos. Eso no es cuestión de risa. No hay nada para que nosotros nos riamos. Nada. Las escrituras dicen, Hechos 5:11. Vamos a Hechos capítulo número 5 y versículo 11 y veamos lo que dice allá. Hechos 5:11 dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Se empezaron a reír? No.
¿Por qué? Porque esto no es cuestión de risa. ¿Qué pasó? Todos se llenaron de temor. Noten que la gente, cuando vieron esto, ¿qué fue lo que pasó? Cuando ellos vieron que Dios castigó a Ananías y Zafira, la gente se estaba riendo cuando lo ocurrió, ¿verdad? La gente que estaba escuchando eso se estaban riendo. Ahora bien, pero la gente del libro de los Hechos, ¿qué estaba haciendo? ¿Se estaban riendo? No, ellos tenían mucho temor. ¿Y por qué tenían temor? Porque pensaban que Dios los podía matar a ellos también. Ahora les pregunto, ¿el fruto del Espíritu es estar sin control, es estar fuera de control o es estar en control? Estar en control. De manera que esto no es del Espíritu. Esto no viene de nuestro Dios. Richard Roberts, hijo de Oral Roberts de Oklahoma en los Estados Unidos, aquí en Estados Unidos, explica cómo su hija a la edad de 12 o 13 años recibió el don de la risa santa. Dice que la niña estuvo riéndose sin parar por más de 3 horas y se reía tanto que se cayó de la cama y la recogieron y la llevaron a su dormitorio. Ahora, ¿suena esto algo como que el Espíritu Santo pueda hacer? ¿Suena esto como algo que el Espíritu Santo podría hacer? No. Si buscamos en la Biblia, ¿podemos hallar algo similar a esto? No. Si mi hija estuviera en un estado similar, yo estaría preocupado. Bueno, si yo tuviera hijos, pero no los tengo. Pero yo estaría preocupado si los tuviera. Si yo veo que uno de mis hijos o una de mis hijas está así, yo estaría preocupadísimo. ¿Sabe dónde se encuentra eso? Después de los mapas. Es decir, no existe en la Biblia. Kenneth Hagin dice lo siguiente. Entonces Dios mismo se me apareció como a 3 metros de distancia y Jesús me dijo que tomara papel y lápiz y que escribiera 4 puntos. Óigame bien, él dijo que Jesús le dijo que escribiera 4 puntos. Esta es la fórmula de la prosperidad. Jesús dijo, punto número 1, dígalo. Tienes que dar una confesión positiva. Yo seré rico. Tiene que decirlo. Yo seré rico. Tiene que decirlo. Es el punto número 1. Punto número 2. Hágalo. Punto número 3. Escríbalo. La fe es el enchufe de la riqueza. Y número 4. Dígalo a otros para que ellos también lo crean. ¿Cuál es el problema de esto? Que esto no está en la Biblia. Esto no proviene del Espíritu Santo. Es algo muy diferente. Ellos dicen, nómbrelo y reclámelo. Si lo declara positivamente, lo puede tener. En el nombre de Jesucristo reclamo ese carro. En el nombre de Jesucristo reclamo esa casa. En el nombre de Jesucristo reclamo bendición, reclamo sanidad. Ahora la pregunta es, ¿ha prometido Dios en la Biblia darnos carros nuevos? No. ¿Ha prometido Dios en la Biblia darnos casas, mansiones o todo lo que usted quiera? No. Pablo no escribió nada acerca de eso. Ni Santiago, ni Pedro, ni Judas, ni ninguno de los demás apóstoles. Ni Juan, cuando dije Judas, me refiero a Judas al hermano de Jesucristo, no a Judas Iscariote. Pero ninguno de ellos escribieron algo acerca de esto. ¿Pero por qué? ¿Saben por qué no lo escribieron? Porque ellos no sabían los 4 puntos para ser rico. Número 5. Esta falsa enseñanza interpreta mal
y aplica las promesas del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y este es un problema grande. Esto es muy serio. Este es uno de los mayores problemas. Toman versículos fuera de su contexto, que están en el Antiguo Testamento, que están bajo la ley, que fueron escritos directamente a Israel y los malinterpretan aplicándolos a la iglesia hoy en día. Hermano, bajo la ley, si uno obedecía, si uno obedecía a Dios cuando estaba bajo la ley, recibía bendición, no solo espirituales, sino también físicas. Si uno no obedecía, recibía maldición física y maldición espiritual. ¿Es esto verdad ahora en la gracia, ahora que estamos bajo la gracia? Claro que no. Bajo la gracia, hermanos, recibimos bendiciones no porque nosotros obedecemos, sino porque Jesucristo murió por nosotros y recibimos esto por medio de la fe. Ahora vea conmigo esto. Deuteronomio capítulo 28 del 1 al 5. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, perdón, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿A quién está dirigiéndose Dios en este versículo? A Israel, no a los gentiles. Debemos de tener siempre esto en mente. Versículo 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Noten que recibirán bendiciones si obedecían. Esta era la ley. Versículo número 3. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Dios prometió a los judíos, si obedecían sus mandamientos, que Él los bendeciría físicamente con ovejas, con vacas, con rebaños, etcétera. ¿Es cierto esto hoy en día? ¿Ustedes tienen vacas en sus casas? Yo no tengo vacas aquí. Cristian no tiene vacas ahí. Josué no tiene vacas ahí. Debe ser porque no están obedeciendo a Dios. Número 5. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. De nuevo, son bendiciones físicas. Del 6 al 7, bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Mire lo que incluía esto, inclusive ante sus enemigos, Dios promete bendecirlos. Ahora mire qué más dice. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová y anduvieses en sus caminos, y te hará Jehová sobreabundar los bienes en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra en tus manos, y presentarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Perdón, y dice,
y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. No pedirás prestado. ¿Y qué más dice? Dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Hemos visto que estas promesas serían recibidas solamente si obedecían. Sin embargo, muchos pastores fieles a la palabra de Dios pasan por muchos apuros económicos. Pero si fueran judíos bajo la ley, esto no sucediera. Deberíamos juzgarlos como carnales, como desobedientes, porque tienen muy poco dinero. Claro que no. Ahora lo opuesto a ser bendecido es ser maldecido. Ahora vean lo que sigue diciendo acá. Del 15 al 22. Ya vimos las bendiciones que venían sobre ellos, sobre los judíos, si guardaban todos los mandamientos. Pero ahora vean que si no los guardan, vean lo que les va a pasar, lo que les pasaba en ese entonces. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para proclamar, perdón, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Dios claramente les indicó a los israelitas que si desobedecían todos sus mandamientos, perdón, que si obedecían todos sus mandamientos serían bendecidos físicamente. Si nosotros fuéramos bendecidos hoy día con dinero por nuestra obediencia al Señor, todos deberíamos de ser católicos romanos, porque la Iglesia Católica tiene más dinero que cualquier corporación en todo el mundo entero. Ellos tienen más propiedades que cualquier otra organización a nivel mundial. ¿Cuáles son los edificios más grandes de las ciudades en Latinoamérica? Son templos católicos. ¿Esta es una prueba de la bendición de Dios? Claro que no. Así que si yo me convirtiera al evangelio de la prosperidad, no me convertiría en un pentecostal, sino que me volviera católico porque ellos tienen más dinero. Ahora veamos la diferencia en el Nuevo Testamento. Lucas 9 del 57 al 58. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos,
mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Aquí vemos a Jesucristo hablando a los discípulos. ¿Cómo es esto de que Jesucristo no tiene ni siquiera un lugar donde poner su cabeza? Él debería decir, lo reclamo en el nombre de Cristo, pero él era el mismo Cristo. ¿Cómo varía entonces? No tengo ni dónde reposar mi cabeza. ¿Era una confesión negativa de Cristo? ¿No es cierto? Él debería de haber dicho, yo reclamo un hotel de 5 estrellas en Jerusalén. Yo reclamo uno de los mejores carruajes en Jerusalén, pero no lo hizo. ¿Y por qué? ¿Acaso le faltó la fe a Jesucristo? ¿Acaso le faltó confiar a Jesucristo? ¿Cuál fue el problema del Señor Jesucristo? Que él no creía en el Evangelio de la prosperidad. Ese era el problema. Los apóstoles tenían una actitud positiva. ¿Fueron ellos bendecidos físicamente? ¿Recuerdan la gran mansión que Pablo tenía? Vean la gran mansión que Pablo tenía. Aquí está. Primera de Corintios 4 del 10 al 13. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas vosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre. Oiga bien, aquí están las mansiones, aquí está todo lo que tenían los apóstoles. Aquí está lo que Pablo tenía. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. El último versículo nos revela algo de los apóstoles. Ellos tenían hambre, ellos tenían sed, ellos estaban desnudos, ellos los abofeteaban, eran abofeteados y no tenían ni una casa. Ahora, ¿por qué no reclamaron todas esas bendiciones físicas? Porque Dios nunca les prometió ese tipo de bendiciones a ellos en esta dispensación de la gracia. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No somos Israel, somos la iglesia. Dios no nos ha prometido bendiciones físicas. Esto no quiere decir que Él no nos bendice físicamente, pero no es algo que uno tiene que reclamar. Si Dios quiere, si está en su voluntad, Él nos bendice. Y si no, pues no. No hay nada que yo tenga que reclamar. Tampoco es una prueba de nuestra fidelidad hacia Él, porque este Pablo, hermano, estos hermanos de estos apóstoles eran, ay, hermano, padecían de verdad por la causa del Señor. Pablo no era fiel al Señor, sí lo era, claro que lo era. El versículo 11 dice, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos y todo eso. Esta es una gran oposición al Evangelio de la prosperidad. ¿Cuál era el problema de los apóstoles? Que ellos no conocían los 4 puntos de la riqueza. ¿Deberíamos nosotros creer este Evangelio? Nunca. Estos hermanos eran tan fieles al Señor que Él dijo que ellos van a reinar en el reino de Cristo en el futuro. Mateo 19:28. Vaya conmigo allá. Mateo 19:28 y lo vamos a leer juntos. Mateo 19:28. Mire lo que dice. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que
En la generación cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero los de la prosperidad no le van a decir esto a usted. Ellos no lo van a decir. ¿De qué está hablando esto? En el reino de Jesucristo en el futuro. No es esto, sino hasta el reino milenial, donde se disfrutarán estas bendiciones físicas. Todo el mundo las disfrutará. Recordemos al gran creyente del Antiguo Testamento, Job. Era un hombre santo. Incluso Jesucristo lo dijo, no había nadie como él en la tierra. Pero ¿qué pasó con él? Tuvo dificultades físicas, perdió todos sus hijos, perdió su riqueza, perdió su salud. ¿Le pasó esto porque era desobediente? No. Le ocurrió porque Satanás le dijo a Dios, la única razón por la que Job te sirve es porque tú lo has bendecido. Pero si tú le quitas sus bendiciones, de seguro él te maldecirá. Pero Job nunca maldijo a Dios. Una vez un predicador de estos, de la prosperidad, dijo algo acerca de Job. Y él dijo, a lo mejor el problema de Job fue que él no tuvo una semilla de fe. ¿Recuerdan a los amigos de Job que le dijeron, tiene que haber algún pecado secreto para que te pasen todas estas cosas? Estos amigos de Job pensaban como los predicadores del Evangelio de la Prosperidad. Ellos no entendían el sufrimiento inmerecido del creyente. Algunas veces sí sufrimos por causa de nuestro pecado, pero muchas veces sufrimos por hacer la voluntad de Dios. El pecado, hermanos, trae sufrimiento, claro que sí, trae enfermedad, claro que sí, pero no precisamente todos los que están sufriendo o están padeciendo alguna enfermedad es por causa de un pecado. No es así. A veces, hermanos, vamos a hacer la voluntad de Dios y vamos a sufrir. Número 6. Esta enseñanza falsa malentiende la relación del pecado y las enfermedades. Esta falsa enseñanza malentiende la relación de pecado y enfermedades. Cuando nos enfermamos, ¿es siempre debido a nuestro pecado personal? Claro que no, claro que no. ¿Qué es lo que dice Romanos 5:12? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay enfermedades? Pues debido al pecado de Adán, la maldición que le siguió. Ese es el problema. Romanos 8, del 19 al 22. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora.
El pecado de Adán no solo afectó la humanidad, sino que afectó también toda la creación. Cuando Adán pecó, hubo una maldición sobre toda la creación, de modo que toda la creación gime esperando su redención para ser liberada de esta maldición. Y cuando Cristo venga en su segunda venida y establezca su reino, esta maldición será revertida. Y después habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Hablaremos de esta sanidad, hablaremos de la sanidad, pero en un punto más adelante. Ahora no. Ahora, algunas sugerencias prácticas. ¿Cómo debo responder a ellos? ¿Cómo debo responder a ellos ante esta falsa enseñanza? Usted debería responder a los engañadores a través de rechazar su enseñanza. Usted debería de responder a los engañadores a través de rechazar su enseñanza. Segunda de Timoteo, capítulo 2 del 15 al 22. Segunda de Timoteo 2 del 15 al 22. ¿Qué tenemos que hacer? Rechazar esta falsa enseñanza. No queremos nada que tenga que ver con esta falsa enseñanza. No queremos nada de ellos. No la queremos. Segunda de Timoteo 2 15 al 22. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué dice acá? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Si no conocemos la verdad, ¿cómo vamos a enfrentar la falsa enseñanza? No podemos. El 16 dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque confundirán, perdón, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Qué es lo que dice? Que bata profanas y vanas palabras. ¿Por qué? Porque su mensaje penetra en todo lugar. El 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. ¿Qué es lo que dice? Que penetra como gangrena. ¿Alguna vez han visto cómo penetra la gangrena? ¿Y cuál es el tratamiento que se usa? Pues el tratamiento es cortar de tajo. Si no se hace de esta forma, va a morir. Si una persona tiene gangrena en un pie, se lo van a cortar. ¿Por qué? Porque si no va a morir. Es lo mismo con la falsa enseñanza. Si no la evitamos, es decir, si no la cortamos de una vez, va a penetrar. En la iglesia primitiva también tenían este problema. Mira el 18, que se desviaron, dice, de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. La falsa enseñanza de estos falsos maestros estaba destruyendo la fe de muchos. La manera de evitar esta falsa enseñanza es evitando a los falsos maestros. Pero ¿qué hacer con aquellos que ya han sido contaminados? Pues hay que ayudarles con la palabra de Dios. Si ellos están abiertos a ellas, pero si ellos están cerrados, pues lamentablemente no vamos a poder. Muchos de ellos en realidad son ignorantes y han sido engañados. No saben nada mejor que eso. En realidad hay gente que quiere saber la verdad. Número dos, pero sigue diciendo, sigue hablando acá, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y mire, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para usos honrosos y otros para usos viles.
Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor y dispuestos para toda buena obra. Hay que limpiarnos de toda falsa enseñanza y de toda contaminación de pecado. Hay que limpiarnos de todo eso. Y aquí dice que en una casa hay utensilios de honra y otros de deshonra. Por ejemplo, hay utensilios de honra donde se sirve la comida, donde se cocina la comida, pero también en una casa hay utensilios con los que se lavan los baños. No vamos a meter los utensilios con los que lavamos los baños en la cocina. No se puede, porque están sucios. De la misma forma, Dios quiere usar utensilios, pero que estén limpios. Limpios de toda falsa enseñanza, pero limpios también que nos apartemos de pecado. Que todos los que invoquemos el nombre del Señor nos apartemos de toda iniquidad. ¿Por qué? Porque solamente así seremos instrumentos para honra, santificados y útiles al Señor y dispuestos para toda buena obra. Dispuestos para toda buena obra. Mire lo que segunda de Timoteo 15:22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hay que huir de todo eso, todas las pasiones. Todas las pasiones juveniles, fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia, enemistades, contiendas, disensiones, divisiones, herejía, todo eso. Hay que huir de todo eso. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice, ¿verdad? Hay que huir de todas estas cosas. Solamente así vamos a poder honrar al Señor. Entonces, usted debería responder a los engañadores a través de ayudarles con la palabra de Dios. Si ellos están abiertos a ella, si ellos están abiertos a ella, claro. Segunda de Timoteo, segunda de Timoteo 2 del 23 al 26 dice lo siguiente: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Inclusive algunos de ustedes han sido afectados por esta clase de falsa enseñanza. Nuestro deseo es en realidad ayudarles, mostrarles lo que la Biblia dice. Nuestra actitud no es venir a decirles nosotros somos mejores que ellos, mírennos, nosotros somos mejores, porque nosotros sí entendemos algo y es debido a la gracia. Y muchos de ustedes son el producto de lo que se les ha enseñado, sea bueno o malo. La voluntad de Dios es sacarlos de la falsa enseñanza porque Satanás es el padre de toda mentira y él se viste como ángel de luz. El evangelio de la prosperidad es una mentira. No llena los requisitos de las escrituras, inclusive contradice las sagradas escrituras. Aunque él se presente como ángel de luz, y si él se presenta como ángel de luz, sus ministros también se van a presentar como ministros de justicia, pero contradicen las escrituras. Que Dios nos dé un corazón humilde y que nos continúe dando un gran respeto por su palabra, que siempre estemos dispuestos a cambiar, ¿verdad? Nuestra manera de pensar, que estemos dispuestos siempre a eso.
que seamos humildes, que seamos humildes. Si lo que creemos o pensamos no está alineado con la escritura y que le demos gloria a Él, ¿verdad? Entonces que nos haga cambiar nuestra manera de pensar por su gracia y por su misericordia hacia nosotros. Pero debemos nosotros de poder entender o de poder recibir la palabra de nuestro Dios si es que estamos equivocados en algo. Así que vamos a orar y le vamos a dar gracias a nuestro Dios por este momento que Él nos ha concedido. Padre y buen Dios que estás en gloria. En esta hora venimos delante de tu presencia para darte las gracias por esta enseñanza que tú nos has permitido, Señor, dar. Pedimos que tú nos bendigas, Dios mío. Pedimos, Padre eterno, que abras nuestras mentes, Señor, que el ministerio de la iluminación de tu Espíritu Santo esté con nosotros para que podamos comprender tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pedimos que podamos crecer espiritualmente. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén, Señor. Gracias, Señor.